Que tu amor viva en mí, oh Señor, vive en mí. Alguien necesita de tu amor aquí, Señor, ven a mí. Lléname, lléname, oh Señor, lléname. Alguien necesita de tu amor aquí, Señor, lléname. Lávame, lávame, oh Señor, lávame. Alguien necesita de tu amor aquí, Señor, lávame. Que tu amor viva en mí, oh Señor, vive en mí. Alguien necesita de tu amor aquí, Señor, ven a mí. Bueno, si ya luchó con esto de los bosquejos y cree usted que lo ha dominado y ha contestado las preguntas, es tiempo de pasar a otro punto muy importante en la preparación del sermón, y es la unidad del sermón. Notamos que el sermón es la comunicación de un mensaje bíblico de suma importancia para los oyentes con un propósito bien definido. La unidad del sermón se relaciona íntimamente con dos aspectos del sermón: la comunicación y el propósito. Para comunicar efectivamente es necesario tener un buen arreglo del estudio, de los materiales que va a presentar. Para comunicar con eficacia es obligatorio tener bien arreglado la información que piensa presentar. Y segundo, para llevar a cabo un propósito bien definido y limitado, se necesita un mensaje que esté unido en todas sus partes. Así que la unidad del sermón se relaciona con estos dos aspectos importantes del sermón: la comunicación y el propósito bien definido. Ahora, la clave para unir el sermón está realmente en la expresión del tema, o sea, el título del mensaje. Cuando hablo del tema, estoy hablando del título que se pone al sermón, que expresa así el tema que se va a presentar. En esta lección nosotros vamos a ver 4 maneras sencillas y fundamentales de expresar el tema, o sea, el título del sermón. Y estos 4 métodos ayudan a expresar el tema de una manera que ayude en la unidad del mensaje. Debe recordar que no es posible escoger el tema, ni expresarlo en un título antes
de haber decidido cuál va a ser el propósito específico de este mensaje. Lo primero que se hace no es escoger el tema o el título del sermón. Lo primero es saber cuáles son las necesidades y luego buscar el propósito específico del sermón. Pero una vez que tenga ese propósito específico, debe buscar una manera de expresar el tema que usted va a predicar. Y desde un principio debemos entender que así como hay un solo propósito específico, debe haber un solo tema que se va a expresar por medio de este título. Es importante usar únicamente la información que se relaciona directamente con el tema, como también con el propósito designado. Esto quiere decir que en la expresión de nuestro tema vamos a tener que evitar los temas plurales. O sea que vamos a hablar acerca del bautismo y también vamos a hablar acerca de la cena del Señor. Esto no es posible en un solo sermón. También significa que debemos evitar los temas demasiado generalizados. Por ejemplo, si digo, mi tema es la salvación. Bueno, la salvación es tan extensa que podría predicar 10 sermones, 20 sermones, 30 sermones acerca del tema de la salvación, y cada uno de ellos totalmente diferentes el uno del otro en su verdadero propósito. Así que debemos buscar la manera de limitar el propósito y limitar también el tema para satisfacer este propósito. Es muy importante tratar de no ser tan general en la expresión del tema, porque esto luego nos limita. Si no está generalizado el tema, entonces esto nos ayuda a limitarnos al punto a que queremos llegar. Mucha predicación es ineficaz sencillamente porque nunca llega al grano, porque nunca realmente expresa nada específico. Todo está generalizado. Y nosotros los seres humanos necesitamos que nos digan claro exactamente lo que quieren decir y que lleguen al grano, que nos digan exactamente el punto y que nos hagan la aplicación del punto en nuestra vida personal. De esta manera llevamos algo a casa, algo que cambia nuestra vida, algo que podemos practicar. Pero es difícil practicar algo que solamente son principios generalizados que no está uno seguro que es que sí o que no. Así que es importante buscar un propósito específico y luego predicar sobre un tema específico que satisface este propósito. Esto es lo que vamos a aprender cuando estamos aprendiendo acerca de la unidad del sermón. Que sea un sermón bien unido, que hable de un solo punto, un solo tema principal, aunque subdividimos el tema con puntos mayores, pero estamos buscando algo que dé énfasis a un solo tema. Y estaremos aprendiendo 4 maneras sencillas y fundamentales de expresar el tema que ayudan a unir el mensaje. El primer método que usted puede usar para formular temas que unen al sermón es por medio de una palabra o frase enfática. Creo que por medio de las ilustraciones que tiene en la página 14 del estudio, usted podrá ver a qué me refiero. Primeramente tenemos un sermón cuyo tema es la potencia del Evangelio. Note que no estamos hablando sencillamente del Evangelio, sino que hemos escogido la palabra potencia, y esta es la palabra que vamos a enfatizar en cada uno de los puntos mayores del sermón. Aquí en estos ejemplos solamente he presentado el tema, el texto y los puntos mayores de cada ilustración o de cada sermón que estamos ilustrando y que estamos usando para señalar un método para unir el sermón por medio del tema, o sea, el título del sermón. Así que la frase o la palabra enfática, la potencia del Evangelio,
El texto es Romanos capítulo 1, versículo 16, un texto que todos conocemos, en el cual el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el primer punto que notamos es que este Evangelio es poder de Dios. Entonces el primer punto mayor es el Evangelio es una potencia divina. Estamos usando la palabra potencia para enfatizar esto acerca del Evangelio y así unir el tema, unir el sermón. El tema es la potencia del Evangelio. Cada punto mayor va a usar esta palabra potencia para que todo lo que hablemos en este mensaje tenga relación con la potencia del Evangelio. No solamente con el Evangelio, sino con su poder. El segundo punto es que es poder de Dios para salvación. Entonces el Evangelio es una potencia salvadora. Es para salvación, es un poder que salva. Y el tercer punto es que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que el Evangelio es una potencia universal. Es para todos los hombres que creen en Jesucristo. Así hemos unido este mensaje por usar esta palabra enfática en el tema, en el título y en cada uno de los puntos mayores. Potencia, potencia, potencia del Evangelio. La segunda ilustración es una frase enfática también, y es el espíritu de la unidad. No estamos hablando sencillamente de la unidad, sino del espíritu de la unidad. Aquel espíritu en el ser humano que es necesario para lograr la unidad. Y el texto es Efesios 4, 1 al 3, en el cual el apóstol Pablo escribe, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El espíritu de la unidad señalado en este texto son 3 puntos. El espíritu de la unidad se manifiesta en la humildad. El espíritu de la unidad se manifiesta en la mansedumbre. El espíritu de la unidad se manifiesta en la paciencia. Nota que en cada uno de los puntos mayores repetimos esta frase que estamos enfatizando, el espíritu de la unidad. De esta manera hemos unido el sermón en cada uno de sus puntos mayores, y como el desarrollo del sermón sigue lo señalado en los puntos mayores, todo el sermón va a estar unido en este punto, en este énfasis, el espíritu de la unidad. Así usamos la frase empática. El tercer ejemplo es de un sermón que lleva por tema o título los resultados de andar con Cristo. Podremos haber puesto andar con Cristo, pero queremos enfatizar el resultado de andar con Cristo. Así que hemos escogido la palabra resultados, que es la palabra que vamos a enfatizar en cada uno de los puntos mayores. Andar con Cristo resulta en, y luego declaramos en qué resulta en base al texto en Hechos capítulo 4, versículos 13 al 22. Primero, andar con Cristo resulta en denuedo. Andar con Cristo resulta en la admiración de la gente. Andar con Cristo resulta en la persecución. El primer método que estamos estudiando tiene que ver con la palabra o la frase empática. Digamos, por ejemplo, usted ha decidido que desea predicar sobre aquel fariseo en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Aquel hombre que manifestó su orgullo a través de la oración y del cual el Señor dice que no fue justificado, sino aquel otro que manifestó que era pecador con toda humildad.
El texto en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, presenta la base para este sermón. Sabemos que vamos a hablar acerca de este fariseo, pero ¿cómo podemos expresar el tema y luego reflejar este tema en los puntos mayores del sermón, de tal manera que se trate de un mensaje unido, de principio a fin? Esto es lo que nos ayuda a hacer la palabra enfática. Hemos tomado este caso y le hemos puesto el título El fariseo necio. Y vamos a repetir esta palabra necio en cada uno de los puntos mayores, enfatizando la necedad de este hombre en su actitud, en su oración y en el premio que recibió. El primer punto es que este hombre fue necio en su actitud, el orgullo. Luego fue necio en su oración, porque oraba consigo mismo. Y tercero, recibió el premio del necio, la condenación. Son 3 puntos muy sencillos del sermón, todos unidos por medio de esta palabra enfática que da unidad al tema. El fariseo necio. Necio en su actitud, necio en su oración y necio en el premio que recibió, que es la condenación. Este es el primer método que es muy importante y muy útil. Y aunque ahora vamos a pasar a otro método, realmente en los demás métodos es posible muchas veces usar también la palabra o la frase enfática para unir al sermón, aunque sea también en unión con otro método. Por ejemplo, el segundo método que consideramos para unir el sermón es por medio de una pregunta. Es decir, que el título del sermón se expresa con una pregunta. El tema en sí es una pregunta. Por ejemplo, si vamos a predicar acerca del mensaje del Evangelio, podemos poner el título, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? El texto en este caso es Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. Sin duda usted podría predicar sobre el mismo tema por medio de otros textos que también hablan de este mensaje. Pero hemos tomado como base para esta ilustración Lucas capítulo 4, 18 al 19, en el cual Cristo está leyendo la profecía acerca de él, que dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Este es el texto en Lucas 4, 18 al 19. Ahora sabemos que vamos a predicar acerca del Evangelio, su mensaje, pero para unir este sermón hacemos la pregunta, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? En este caso, los puntos mayores del sermón sencillamente son respuestas bíblicas a la pregunta. En el caso que tenemos en la ilustración que les estoy presentando en Lucas 4, estamos usando los puntos que salen de este mismo texto. Usted podría formular otro sermón con el mismo tema, la misma pregunta, tal vez en base al mismo texto, pero luego tomar otros textos bíblicos que también señalan cuál es el mensaje del Evangelio. Pero ocupando este texto, encontramos que el mismo texto responde a esta pregunta. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Bueno, es el mensaje de buenas nuevas, porque la palabra evangelio significa buenas nuevas. El mensaje del Evangelio es el mensaje que Cristo predicó a los pobres. Les anunció buenas nuevas, dice el texto. Además, es en el segundo lugar, segundo punto mayor, el mensaje del Evangelio es un mensaje de sanidad para el corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Tercer punto mayor, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Bueno, es un mensaje de libertad.
a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Punto número 4. Es un mensaje de visión espiritual, vista a los ciegos. Este es el mensaje del Evangelio según este texto. Y sencillamente hemos desarrollado los puntos mayores del sermón respondiendo al tema, que es una pregunta. Así que es muy fácil unir al sermón. Y es imposible realmente, si uno es fiel a la pregunta, en contestarla, es imposible salir del tema, porque la respuesta que se da a la pregunta obligadamente le limita a hablar de este mismo tema específico. Y esto es muy útil como método para unir el sermón por medio de la expresión del tema en una pregunta. Y notará que hemos usado en unión con este método de la pregunta también la frase enfática, porque repetidas veces usted encuentra mensaje, mensaje, mensaje. Es un mensaje de, es un mensaje de, es un mensaje de, es un mensaje de. 4 veces lo decimos. Es un mensaje de buenas nuevas, es un mensaje de sanidad para el corazón y sucesivamente. Pero el método principal que estamos señalando en este ejemplo es la pregunta, uniendo al sermón por medio de una pregunta. Veamos otro ejemplo. Veamos el segundo, que es tomado de 2 Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. A veces es necesario exhortar a la iglesia, o a los no creyentes también, a leer las Escrituras. Debemos leer las Escrituras. Pero para unir el sermón, uno puede hacer la pregunta, ¿por qué debemos leer las Escrituras? Y sus puntos mayores son respuestas claves a esta pregunta. Nuevamente, en este caso, hemos tomado las palabras del texto en 2 Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21, como base para responder a esta pregunta. ¿Por qué debemos leer las Escrituras? El versículo 19 declara que debemos leer las Escrituras porque son ciertas. Tenemos también la palabra profética más segura. Más segura. Debemos leer las Escrituras, esta palabra profética, porque son ciertas. Son palabras seguras. En segundo lugar, respondiendo a la pregunta, debemos leer las Escrituras porque alumbran el camino, a la cual dice el texto en el versículo 19, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nuevamente, usted nota que estamos respondiendo a la pregunta, que es el mismo tema. Y finalmente, número 3, debemos leer las Escrituras porque son de Dios. Y los versículos 20 al 29 enfatizan la inspiración de las Escrituras, que fueron dadas por Dios. Hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué debemos leer las Escrituras? 3 puntos claves, importantes, sencillas, claras, todos tratando de un mismo punto, realmente respondiendo a la pregunta, ¿por qué debemos leer las Escrituras? Otro ejemplo de la forma de usar la pregunta para unir el sermón. Sabemos que el amor a Dios es muy importante para todo ser humano, específicamente para el cristiano. Y aquí lo que hemos hecho es formular una pregunta con respecto al amor de Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Y el Salmo 116, versículos 1 al 8, presenta 2 razones muy claves. Respondemos a la pregunta. Amamos a Dios porque Él escucha nuestras súplicas. Y segundo, amamos a Dios porque Él es misericordioso. Hay muchas respuestas bíblicas a esta pregunta, y usted podría usar otros textos y otros puntos, pero lo esencial es que estaría predicando un sermón unido,
un sermón acerca de un solo tema, con un solo propósito específico, porque estará contestando una pregunta. Y si contestamos una pregunta, obligadamente vamos a hablar de lo central, de lo importante que trata esta pregunta. En este caso, ¿por qué amamos a Dios? Esto para señalar razones por qué debemos amar a Dios y para enfatizar las bendiciones que Dios nos ha dado. Este es el segundo método que hemos visto para unir el sermón en el tema. La palabra enfática o frase y luego una pregunta. También es posible unir al sermón por medio de un mandamiento, un mandato, expresando el tema o el título del sermón como mandato. Por ejemplo, podemos tener el mandamiento del apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de la doctrina. Esto para enfatizar la importancia de la doctrina que nosotros creemos, practicamos y predicamos. Entonces él da este mandamiento en 1 Timoteo 4:16 y lo hemos tomado como el título de este sermón. Ten cuidado de la doctrina. En el caso de la pregunta notamos que cuando es una pregunta el tema, sencillamente respondemos. Damos la respuesta bíblica o las respuestas bíblicas a dicha pregunta. Pero en este caso ya no tenemos una pregunta, sino un mandato. Ten cuidado de la doctrina. Hay varias maneras de desarrollar un tema que es un mandato. Uno de ellos es por explicar el significado del mandato. Y esto es lo que hacemos con este tema, ten cuidado de la doctrina, basado en 1 Timoteo 4, versículo 16. Primer punto mayor. Tener cuidado de la doctrina significa tener cuidado de defenderla. 1 Timoteo 1, versículos 3 al 4. O sea que hemos tomado el mandato, ten cuidado de la doctrina, y lo estamos explicando. Esto significa tener cuidado de defender la doctrina. Segundo, tener cuidado de la doctrina significa tener cuidado de enseñarla. No solamente defenderla contra los errores, sino ser activo en la enseñanza del Evangelio o de la verdad, de la doctrina que estamos practicando. Y en el tercer lugar, tercer punto mayor, tener cuidado de la doctrina significa tener cuidado de adornarla. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Y en este caso adornarla significa por medio de nuestras buenas obras, por medio del ejemplo de nuestra vida, adornar la doctrina de Cristo para que sea más atractiva a la gente. Notará que hemos usado palabras enfáticas, o sea, frases enfáticas, en cada uno de estos puntos. Ten cuidado de la doctrina. Y también hemos explicado el significado del mandato. Tenemos otro ejemplo de un mandato que es sed santos. Este es el tema, sed santos. Y en este caso, en vez de dar el significado del mandato, explicamos por qué debemos obedecer este mandato. Sed santos. ¿Por qué? Sed santos, en primer lugar, porque Dios es santo. Primer punto mayor. Segundo punto, sed santos porque vamos a ser juzgados. Y tercer punto, sed santos porque fuimos librados de la inmundicia por la sangre de Cristo. Y ahí están los textos correspondientes en 1 Pedro capítulo 1. Así que en el primer caso explicamos el significado. En este segundo ejemplo explicamos por qué debemos obedecer este mandato. En un tercer ejemplo que tenemos, el mandato de Cristo en Mateo 28, hacer discípulos a todas las naciones, algo que todos conocemos bien, esta comisión que Cristo nos ha dado. Lo que hemos hecho es tomar las palabras del mandato y explicar cómo lograr la obediencia a este mandato. Cómo lograr lo que Cristo quiere que hagamos. En primer lugar,
podemos hacerlo si aceptamos la autoridad completa de Jesucristo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo Cristo. El segundo punto mayor, podemos hacerlo, hacer discípulos a todas las naciones. Podemos hacerlo si estamos dispuestos a ir. Id y hacer discípulos, dijo Cristo. Tercero, podemos hacerlo si enseñamos lo que Cristo manda. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y en cuarto lugar, podemos hacerlo si vamos con Cristo. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Entonces tenemos 4 maneras, 4 ingredientes, si quiere, para lograr lo que Cristo nos manda hacer discípulos a todas las naciones. Así que cuando tenemos el mandato, el tema en forma de mandato, podemos explicar su significado, podemos decir esto significa tal cosa, o podemos explicar por qué debemos a cumplir este mandato, o podemos explicar cómo cumplir el mandato, como es el ejemplo del número 3, hacer discípulos a todas las naciones. Pero hemos unido el tema por medio del mandato. Estamos explicando algo con respecto a este mandato y obligadamente cada punto mayor tiene una relación íntima con el mandato mismo, que es el tema. Un solo tema, un solo propósito, una sola enseñanza para un solo sermón. Un sermón unido a través de una palabra o frase enfática, por medio de una pregunta o por medio de un mandato. Y la cuarta manera que queremos aprender para unir el sermón es por medio de un tema histórico, o sea, narrativo. En este caso, el tema central del sermón proviene del relato bíblico. Estamos hablando de un relato, una narración, un narrativo bíblico que nos provee un sermón, nos provee el tema. Es muy importante al usar este método, digamos que vamos a usar alguna historia acerca de David o de Saúl o del apóstol Pablo o del apóstol Pedro o de algún otro individuo en la Biblia, algún incidente en la vida de alguno de ellos o en la vida del pueblo de Israel o en la vida de la Iglesia de Cristo en el primer siglo. Algún acontecimiento sirve como base del sermón. Pero cuando usamos este método, es muy importante dar énfasis a la aplicación de aquel incidente a la vida de los oyentes, es decir, los oyentes modernos. El relato histórico no debe ser el fin del mensaje, o sea que no debemos dedicar todo nuestro tiempo sencillamente de explicar lo que aconteció, sino que debemos hacer la aplicación de aquello a las personas que están escuchando la predicación. El relato histórico debe ser un medio para aplicar la verdad de Dios a los oyentes. No debe ser el fin del sermón. El ejemplo que hemos presentado en el estudio es de Hechos capítulo 2, versículos 36 al 41, que es en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio y unas 3,000 personas se salvaron. El tema es un modelo para la conversión. Y sencillamente, el relato bíblico sirve para darnos el mensaje, para darnos los puntos mayores, el tema y todo. Así que obligadamente el sermón tiene que estar unido porque está hablando del tema presentado en el relato bíblico, un relato histórico, la narración de lo que sucedió en el día de Pentecostés, en este caso, aquella porción que trata de la conversión de unas 3,000 personas. Así que tenemos como punto número 1 el mensaje modelo, Hechos 2:36. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje modelo es Cristo mismo. Número 2, el corazón modelo. Cuando oyeron esto se compungieron de corazón
y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Este es el corazón modelo, el corazón que cada uno debe tener, y se hace la aplicación a los oyentes, que ellos deben tener esta misma actitud de corazón al escuchar el mensaje de Dios. Tercero, el mandamiento modelo, arrepentíos y bautícese. Aquí se explica los mandamientos que Dios nos ha dejado como modelos para la conversión. Al creyente Dios dice que se debe arrepentir y se debe bautizar, y se explica el significado de estos mandamientos. Punto 4. El propósito modelo, que deben bautizarse para perdón de los pecados y que van a recibir el don del Espíritu Santo. Con este propósito debe uno obedecer y ser convertido para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Y número 5, el último punto del sermón, la respuesta modelo. Los que recibieron su palabra fueron bautizados aquel mismo día, se añadieron como 3,000 personas. Ahí está el relato bíblico, ahí están los puntos mayores de este sermón. El sermón está unido por medio del mismo relato, el mismo narrativo, el mismo tema histórico. Lo que sucedió en aquel día sirve para unir el mensaje, para no salir buscando otros puntos que no tengan que ver con el tema central. Y esto lo puede hacer, como decía, con la vida de Jesucristo, con la vida de algunos de sus discípulos, con la vida de la iglesia, con la vida del pueblo de Israel, con algún rey de Israel, algún profeta, algún juez, algún individuo de la Biblia. Puede servir como la base de un tema histórico, pero siempre es esencial que se dedique la mayoría del tiempo del sermón y su énfasis a la aplicación de las verdades bíblicas aprendidas en el relato a la vida de los que están escuchando la predicación. Como notamos en el principio, esta lección sobre la unidad del sermón trata principalmente de la manera de expresar el tema, o sea, el título del sermón. Y hemos aprendido 4 maneras muy sencillas. Hay otros, pero estas son las 4 que hemos querido enfatizar. 4 maneras muy sencillas de expresar el tema, o sea, el título del sermón, que nos ayudan a unir el mensaje entero. Primero, la palabra o frase enfática. Usted debe aprender de memoria estas 4 maneras. La palabra o frase enfática. 2. La pregunta. 3. El mandato. 4. El tema histórico. Usted puede usar estas 4 maneras para unir al sermón y evitar así tener una predicación que habla de diferentes cosas, tal vez ni relacionadas íntimamente. Usted debe buscar la manera de enfocar la atención del estudio que usted predica y que aquellos escuchan en un solo tema con un solo propósito específico. Y estas maneras de expresar el tema ayudan a lograr esto. Espero que repase lo que hemos estudiado, que vea nuevamente los ejemplos que hemos estudiado, que vea la manera de expresar y desarrollar los temas por estos medios. Y debe aprender, como decía, estos 4 métodos para unir al sermón de memoria, estos 4 puntos. Y luego, en el examen sobre esta lección, le pido presentar un ejemplo de cada método. En esto creo que todo está muy claro. Usted debe incluir el método que va a ilustrar primeramente. Ponga 1, el método, la palabra o frase enfática, el tema, y luego usted pone un tema y el texto que sirve como base del tema, y luego los puntos mayores, 2, 3 o 4 puntos mayores con sus números romanos. Esto es todo lo que tiene que poner ahí, pero por favor no debe usar los mismos temas presentados en la lección impresa. Usted debe buscar sus propios temas. Un tema con palabra o frase enfática, un tema con preguntas, un tema con un mandato y un tema histórico.
de un narrativo de la Biblia. Creo que todo esto está muy claro. En caso que tenga alguna pregunta, me puede escribir y haré lo posible por aclarar esto un poquito más, aunque realmente creo que no tendrá problemas mayores con esta lección. Creo que es bastante sencilla y no tan difícil como algunas que ya hemos estudiado. Debe ahorita estudiar nuevamente si necesita repasar y si no, contestar el examen número 3 sobre la unidad del sermón antes de seguir estudiando acerca de la próxima lección, que es la número 4 sobre la organización del sermón.